Hoy está en el estudio de Foro Global Rina Musali, internacionalista y experta en temas de América Latina. Ella es conductora de Vértice Internacional y Elecciones en el Mundo del canal del Congreso de México. Rina Musali es egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. También fue asesora parlamentaria y académica en la Ibero. Rina, bienvenida a Foro Global. Gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Sobre todo porque, además de Foro Global, pues Vértice, que ya lleva 7 años, es los únicos 2 programas que se interesan en temas internacionales. Entonces, colega y amiga, además. Igualmente, así es, pues un duro trabajo, ¿no?, para hablar del acontecer mundial y de sus impactos para México y los países de América Latina sobre todo. Claro, oye, hoy se va Juan Manuel Santos a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. El próximo sábado estará recibiendo una ceremonia y va a tener un discurso de 20 minutos y demás, ¿no? Pero nos quedamos, Rina, en el hecho de que están tratando de aplicar una especie de fast track para la aprobación de este nuevo acuerdo de paz. ¿Lo ves viable? Es el 12 de diciembre, ¿no? Sí, me parece. Sí, la fecha ahorita, como el deadline es el 12 de diciembre. Mira, yo te diría que todo el tema del Acuerdo de la Paz, tuvimos una firma el 26 de septiembre, luego tuvimos un plebiscito el 2 de octubre, en donde pues hay, la población en su mayoría lo rechaza, un 51%. Con muy baja participación, ¿no? Baja participación, 37%, y bueno, gana el no por el 0.45%. Después de eso tenemos 2 meses en donde se dan varias negociaciones entre la oposición y el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay más de 10 reuniones importantes y la sociedad y diferentes actores hacen llegar al equipo negociador alrededor de 400 y 500 propuestas. Ahora, ¿qué está pasando con el Fast Track? Yo te diría que el gran reto del acuerdo de paz en Colombia es en la aplicación, la instrumentación y en la implementación del acuerdo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, viene una nueva etapa de generar leyes, normas y reglamentos, así como regulaciones para hacer viable la paz, es decir, para bajarla, ¿no?, y poder realmente aplicar su espíritu. Entonces, viene el debate del Fast Track, que lo que busca es la vía corta o la vía rápida para abreviar tiempos, acortar debates, porque ha sido también un pedimento, ¿no?, de las FARC, esta guerrilla que de alguna manera quiere tener más certidumbre jurídica y política de lo que está pasando. Entonces, vienen momentos difíciles en Colombia, más allá de que se firmó nuevamente el acuerdo el 24 de noviembre, me parece que el tema está en el post-conflicto, que a partir de 1 de diciembre ya estamos viviendo ese momento. Imagínate, Genaro, temas tan importantes como hacer una legislación sobre amnistía general, una ley para crear un nuevo partido político, ¿no?, que sea de las FARC. Lo de la amnistía era el tema que Álvaro Uribe más rechazaba, claro, ¿no? Efectivamente, lo que Álvaro Uribe siempre ha señalado es que hay puntos espinosos de la paz. Su gran narrativa es decir, se firma un acuerdo de paz el 26 de septiembre, pero es una paz con impunidad y sin justicia penal. Porque pues se tratan de crímenes de guerra y de lesa humanidad, muchos de ellos secuestros, por ejemplo, violaciones sistemáticas a mujeres, abortos forzados, ¿no?, ingreso de menores a la guerrilla, y entonces, además de asesinatos y todo lo demás, y todo esto genera la pregunta de por qué no se van a procesar estos criminales conforme a criterios de la Corte Penal Internacional. Pero resulta que tenemos un sistema de justicia transicional que es mucho más flexible que la justicia tradicional. Entonces, su gran pedimento era ese. Y por otro lado, yo creo que otro punto ácido de la paz que él siempre pidió, cuestionó la participación de la guerrilla en la política. O sea, ¿cómo es posible que guerrilleros, que personas que hayan cometido este tipo de crímenes se conviertan en diputados y en senadores y que tengan la posibilidad de presentar a candidatos en las elecciones del 2018? Claro. Y entonces, aquí también hay un juego político muy importante de apresurar la paz, porque hay elecciones y en verano de este año, 2017, empiezan las precampañas. Entonces, sí hay muchos cuestionamientos y dudas de la paz, ¿no?, que me parece que se mejoran un poco en el nuevo acuerdo, pero sin duda Álvaro Uribe dice que se muestra insatisfecho pues con el nuevo proceso, ¿no?, el nuevo texto. Ahora, Santos me parece muy simbólico que el hecho de que viaje a Oslo con el grupo de negociadores
las FARC, con algunas de las víctimas, ¿no? Por ahí va a estar Ingrid Betancourt también, quien fue secuestrada, candidata presidencial y demás, ¿no? Y no sé si coincidas, Rina, en el hecho de que después de que tuvieron, digamos, este retroceso con el no en el referéndum, ahora el nuevo acuerdo de paz está blindado para un posible referéndum. Sin ninguna modificación, además. No, efectivamente, o sea, sucede eso. Se da la firma el 24 de noviembre, luego pasa la ratificación al Congreso por el Senado y por la Cámara de Representantes, y finalmente esto ya está ratificado, es decir, nuevamente Álvaro Uribe y el Centro Democrático cuestionan de por qué no se generó un nuevo plebiscito, una nueva consulta pública para refrendar los nuevos acuerdos de paz. Y esto sucede porque, bueno, es una apuesta política de Juan Manuel Santos. Él todo su capital político lo ha invertido en la única canasta de la paz. Entonces no se le puede caer el proyecto y él busca marcar una enorme diferencia frente a sus antecesores, expresidentes como Belisario Betancourt, Vigilio Barco, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y el mismo Álvaro Uribe, que buscan intencionalmente conseguir la paz y que no lo logran. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado vemos que en estas votaciones se da el apoyo irrestricto del Congreso y el Centro Democrático se sale, ¿no?, a la hora de votar. O sea, hay una ausencia de ellos, pero es la gran crítica, ¿no?, que hace ahora Álvaro Uribe. Claro, ahora, Uribe está coqueteando y diciendo con una posible jugada electoral, ¿no? Él ya ha dicho que no va a volver a competir para ser presidente, que no le interesa, creo que además está impedido. Pero todo el mundo dice que él es ahorita la caja de resonancia, digamos, la voz opositora más importante en Colombia y iba a decir el frijolito en el zapato de Santos, pero es más bien una especie como de una astilla, ¿no?, en el zapato del presidente. Sí, bueno, pues hay que recordar, digo, a toda la gente que nos acompaña, que bueno, en primer lugar siempre fueron aliados, fueron amigos y fueron colegas de trabajo, fue su secretario. ¿no? Fue su secretario de Defensa. Pero luego viene un enorme distanciamiento y sobre todo hay un recelo de Álvaro Uribe que Juan Manuel Santos sí puede capitalizar la paz. Y la verdad es que Juan Manuel Santos, digo, ha sido un presidente impopular en el sentido que ha tenido 23 y 24% de porcentaje de índice de popularidad, pero sí logra con muchísima determinación enfrentar, ¿no?, los retos de la paz. Y el golpe maestro, pues, fue el plebiscito. No, realmente las encuestas nuevamente se equivocan. Digo, tenemos el caso del Brexit, el caso de Estados Unidos, ¿no? Y ahora, pues, también se hablaba de que prácticamente se iba a dar el plebiscito a favor de la paz, cosa que no sucede. Entonces, viene un golpe muy fuerte a Juan Manuel Santos, pero en 2 meses la libra, ¿no? Y es importante decirlo, que hubo un cese al fuego muy frágil, Genaro. Hubo varios asesinatos, se incrementó la violencia, se murieron, bueno, hubo asesinatos de algunos líderes de grupos sociales. Entonces sí había una tensión muy grande en Colombia porque sí podía ser reversible el pacto, ¿no?, o el acuerdo de paz. Claro. Entonces, pues se ponen las pilas, negocian, y la verdad es que es el mismo texto, se incluyen 13 páginas más, y no hay grandes cambios, o sea, los grandes trazos ya estaban hechos, pero creo que la novedad mayor fue en el tema de víctimas que tú has abordado, porque las FARC se comprometen a hacer un inventario de bienes y activos para reparar a las víctimas. Hay también un poco de menos financiamiento al partido político de las FARC, y bueno, algunas otras cosas, pero me parece que la gente queda un poco más contenta, pero prevalece la falta de información, ¿no?, de lo que realmente está sucediendo. Y la verdad es que el reto está ahora, ¿no?, en la nueva legislación, en el fast track. Sí. Y la campaña de desinformación también, ¿no? Porque la campaña del no de Uribe tenía, hasta conectaba por ahí algunas cosas de si votas por la paz, los gays se van a poder casar o una cosa así, ¿no? Oye, pero bueno, la opción, nos quedan pocos minutos, pero de hecho un minutito, pero uno de los temas pendientes es justo ese tránsito de la vía armada y de las armas de las FARC ahora a la política. ¿Crees que les va a ir bien? Pues mira, tenemos varios casos en América Latina que han sido muy interesantes. Es decir, no es la primera vez que guerrilleros, ¿no?, llegan a ser presidentes. Tenemos el caso de Dilma Rousseff, ¿no?, en Brasil, tenemos el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no?, y también de Pepe Mújica en Uruguay. Entonces, yo creo que sí se les tiene que dar una vía legal para hacer política, porque finalmente, si recordamos los orígenes de esta guerrilla, pues siempre fue una guerrilla, ¿no?, rural, campesina, y que buscaba una mayor justicia social. Por ejemplo, viene un acuerdo
acuerdo muy importante en términos del campo, es decir, una reforma agraria que nunca llega a Colombia, una enorme desigualdad entre el campo y la ciudad, y fue una de las grandes, las FARC, denunciantes de que había una enorme concentración en la propiedad de la tierra. Entonces, me parece que es un acuerdo que finalmente pues gana Colombia, gana América Latina, gana Estados Unidos, gana realmente todo el mundo. Y bueno, veamos también cómo va a reaccionar Donald Trump frente a este nuevo acuerdo. Gracias, pues le daremos seguimiento el año que viene. Muchas gracias, Rina, y veamos la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz este sábado. Gracias. Así es, gracias a ti por la invitación.